más básicas del ser humano. ¿Por qué? Porque el miedo nos ayuda a tener ese espíritu para poder sobrevivir. ¿Qué pasaríamos si no tuviéramos miedo? Pues definitivamente estaríamos en peligro, porque el miedo nos lleva a huir de aquellas cosas que pueden llegar a ser peligrosas. Ahora, ¿qué pasaría o cuál es el problema cuando el miedo nos paraliza? Cuando el miedo afecta nuestro presente y sobre todo de alguna manera marca e impide que salgamos adelante en nuestros sueños. Soy Ferney Lago y hoy te voy a contar mi experiencia acerca del miedo. Quiero dejarte algunos consejos que estoy seguro en algo te van a ayudar. A los 9 años tuve un accidente que por poco me quita la vida. A los 9 años yo estaba en una ciudad en la costa pacífica en Colombia y estando en esa ciudad caí al mar. Milagrosamente no me ahogué, pero mi cuerpo tuvo una reacción tremenda al agua, porque a partir de ese momento, sin darme cuenta, ese trauma había generado que mi cuerpo reaccionara desarrollando una alergia al agua. ¿Cómo era la alergia al agua? La alergia al agua se manifestaba, por ejemplo, si yo me demoraba mucho tiempo bañándome en la ducha, pues definitivamente mi cuerpo se empezaba a brotar, se empezaba a hinchar, era como si me picaran 1000 abejas, me brotaba tremendamente en todo el cuerpo. Esta alergia se manifestaba, por ejemplo, si yo estaba en la calle y si llovía y me mojaba, pues también me brotaba. Cada vez la tolerancia era más delicada. Inclusive recuerdo que alguna vez estando en una moto con un hermano, el viento de la noche, el frío de la noche, pues también me empezó a hinchar. Cuando llegué a la casa recuerdo que todos me miraban y me decían, ¿qué te pasa? Cuando me miré al espejo, pues yo estaba todo brotado en mi piel. Yo recuerdo que si algo fue tremendo para mí era que cada vez esta tolerancia era más delicada, cada vez esto hacía que yo me demorara menos en el baño, tenía que salir, taparme con una sábana, con una cobija y esperar a que mi cuerpo volviera con una temperatura adecuada. Yo recuerdo que el médico, cuando yo fui, me dijo, esa es su alergia, con eso tiene que vivir y porque eso es lo que a usted le toca. Afortunadamente, alguna vez tuve la oportunidad de asistir a un retiro espiritual y en ese retiro de alguna manera descubrí y pude caer en cuenta que toda esa alergia venía de ese trauma que yo había tenido de niño a los 9 años. Estoy hablando de que 17, 18 años aproximadamente pude, digamos, experimentar la sanidad en mi alma acerca de eso. Pero una cosa era la sanidad de mi alma y otra cosa era lo que mi cuerpo seguía expresando. Si bien es cierto, ya digamos al contacto con el agua no se manifestaba esa reacción en mi cuerpo, yo recuerdo que hubo un temor terrible por el cual yo quedé. Yo quise siempre aprender a nadar, pero el pánico del trauma, de todo lo que había vivido, de haber estado a punto de ahogarme, impedía que yo iniciara. Hace 9 meses tomé la decisión de ir a nadar, de empezar a nadar. Era un pánico terrible y yo decía, ¿cómo hago? Yo recuerdo que fui a clases de natación y yo quiero dejarte con las palabras de mi profesor de natación. Él te va a contar porque le pedí, cuente usted qué vio cuando yo llegué a esta clase de natación, porque lo que yo viví yo creo que le puede servir a muchos. Mi profesor entonces les va a contar cuál fue la experiencia, qué fue lo que él vio cuando llegó un alumno como yo, lleno de pánico, lleno de miedo al agua, a aprender a nadar. Don Ferney Lago es un alumno de natación que conozco, yo creo que hace más de un año. Don Ferney siempre tuvo la inquietud de aprender a nadar, siempre lo deseó y en muchas oportunidades hablamos sobre ese tema, que él quería venir a nadar, que iba a empezar sus clases, pero no tomaba la decisión. No tomaba la decisión simplemente porque don Ferney tenía mucho miedo, tenía pánico, tenía terror al agua. Es más, yo creo que don Ferney se ahogaba en un vaso de agua. Un día
en el mes de septiembre del 2016, don Fernet llegó a recibir su primera clase de natación, que de verdad a mí me sorprendió. Me sorprendió verlo llegar a la clase y bueno, llegó como todos los alumnos, nervioso, con muchas dudas, con mucha incertidumbre, y se cambió, se puso su vestido de baño, su gorro, sus gafas, y le pusimos los materiales que necesitábamos para empezar a trabajar con él, sus panelas, flotadores, pero ahí vino el primer problema: ingresar al agua. Don Fernet le tenía pánico de ingresar al agua, tenía mucho miedo, pero él mismo enfrentó su problema, enfrentó el problema y empezamos a trabajar. Fue un proceso bastante largo y bastante dispendioso, a tal punto que les voy a confesar que yo estaba que tiraba la toalla. Yo no sabía qué más hacer para que don Fernet pudiese vencer el temor que tenía, porque él había momentos que ya decía: no, profe, yo como que no voy a volver. Yo lo veía, que él como que en momentos huía, pero no, él siguió afrontando su problema, siguió poniéndole el pecho a la brisa, como uno dice, y peleando con ese temor que tenía, con ese miedo. Y empezamos con su proceso. Él empezó, tomaba agua, mucha agua tomaba, se hundía con mucha facilidad y eso le creaba gran temor, cada día como más miedo, pero empezó a afrontarlo, como les digo, y fue soltando, fue dándole, fue concentrándose en ese problema que tenía y empezó a trabajarlo, enfrentándolo. Y hoy en día, 9 meses después, don Fernet es una persona que disfruta la clase de natación. Ya ha tomado la natación como un deporte y goza, él viene y nada, él fluye ya en el agua. No le da miedo lanzarse, no le da miedo sumergirse. Hace casi 1 hora entera de natación con varios ejercicios, maneja 2 estilos, libre y espalda, ondula, nada por debajo del agua. ¿Cómo hizo él? Muy fácil, afrontó el problema, venció el miedo. Para eso yo quiero dejarte los siguientes consejos para superar tus miedos. Lo primero, tomar la decisión de enfrentar el miedo. Yo sé que esto lo hemos escuchado muchísimo, que lo sabemos, pero que nos cuesta. Personalmente yo tomé la decisión de decir: listo, me voy a escribir, voy a ir, voy a pagar digamos la mensualidad, voy a ir, voy a comprar el gorro, las gafas, el traje de baño, voy a ir. La verdad, como dijo el profesor, yo estaba lleno de miedo, pero dije que yo tenía que enfrentar, obviamente, con la ayuda de Dios. Lo segundo que hay que hacer es reconocer que uno necesita ayuda. Generalmente nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda, que tenemos un problema, que tenemos un miedo. Yo te invito a que reconozcas que necesitas ayuda. En mi caso, no solamente Dios, sino el profesor, pues fue muy importante para apoyarme, para ayudarme. Y siempre encontrarás a alguien que seguro te va a ayudar para caminar y avanzar, poder enfrentar ese miedo. Lo tercero que hay que hacer es tomar la decisión de definitivamente esforzarse. ¿Por qué? Porque recuerdo que muchos días decía yo: no lo voy a poder lograr, no voy a poder hacer esto, no voy a poder vencer este miedo. Me metía al agua y el pánico me inundaba, me hundía, tomaba agua, como decía el profesor, pero decía al día siguiente: no, tengo que volver. Y quiero decirte que muchas veces no vas a querer enfrentar tu miedo, pero tienes que esforzarte y lo vas a poder lograr. Y lo último que te quiero decir, y siempre recuerdo la experiencia de estar yo en el borde de la piscina, una piscina de más de 2 metros, agarrado, así yo estaba agarrado del borde y yo no me soltaba. Yo recuerdo que el profesor me decía: suéltese, suéltese. Y esto es una especie de metáfora de lo que tiene que ver con la vida. Nosotros muchas veces estamos agarrados a muchas cosas y no nos queremos soltar, estamos tomados de algo y no nos queremos soltar. Y yo te invito a que lo que sea de lo que estés aferrado te sueltes, porque solo cuando te sueltes vas a poder enfrentar tu miedo. Hoy en día puedo decir que ha sido superado y que definitivamente pues para mí ha sido muy especial poderte compartir esto. ¿Por qué? Porque es que definitivamente el miedo te va a paralizar, el miedo te va a quitar oportunidades, el miedo te va a hablar a tu corazón y te va a decir que tú no puedes. El miedo, por ejemplo, es lo que hace que personas se queden en relaciones sin sentido por miedo a quedarse solas. El miedo es lo que hace que alguien se quede en un trabajo donde no está feliz por miedo a lanzarse a su sueño
o a su meta. El miedo entonces es un terrible lazo que nos impide avanzar hacia nuestras metas, hacia nuestros objetivos, y por eso entonces tenemos que enfrentar nuestros miedos. Hace muchísimos años hay una historia de miedo que a mí siempre me ha fascinado muchísimo. Hace siglos un hombre, un gigante, un hombre llamado Goliat, que medía casi 3 metros, con dimensiones físicas pues tremendas, que generaban muchísimo temor, salió del ejército enemigo a decirle al otro ejército que si tenían a alguien que se enfrentara contra él. Imaginémonos un poco la famosa película Troya, ¿no? Cuando sale alguien para que alguien se enfrente obviamente con el oponente. La historia dice que Goliat por casi un mes salía todos los días a decirle al ejército que estaba enfrente: ya encontraron a alguien que pelee conmigo, y pues obviamente nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Creo que los miedos son como Goliaths. Los miedos son esos gigantes que se levantan en nuestra mente, que se levantan en nuestro corazón y que nos desafían a que los enfrentemos. La mayoría de nosotros, llenos de miedo, llenos de temor, no somos capaces. Pero la historia tú la conoces seguro, y es que un joven decide enfrentar ese miedo. Ese joven, conocemos, es nada menos, nada más que el joven David. David decide enfrentar a Goliat porque David sabe que Goliat tiene un punto débil. Su punto débil está en la cabeza, está en un lugar donde él puede darle con la piedra a través de la onda. David entonces enfrenta este gran temor y la historia lo conocemos ya. Así entonces se pueden vencer los miedos, y yo te invito a que cualquiera que sea tu Goliat, es el momento, ha llegado la hora de que tú lo enfrentes. ¿Cuál es tu miedo? Déjame en los comentarios cuál es tu miedo, a qué le temes, y sobre todo cómo anhelas salir adelante. Y yo me comprometo a unirme a tu petición, a tu clamor, a tu oración, para que lo puedas